Oh, muy bien, gracias. Bienvenido, caramba. Gracias por un la placer invitación. tenerte en vivo por acá. Sí, señor. Y poder entrevistarte, porque las últimas veces me has entrevistado tú a mí. Bueno, esa es la función que tenemos ambos, ¿no? Sí, señor. Sí. Siempre nos toca entrevistar a gente buena. Y por esto, bueno, por esto se trabaja y por esto se... Bueno, lo disfrutamos se vive. mucho, Vladimir. Tal cual, tal cual. Hay mucha gente que nos los agradece, ¿viste? Así es. Pero fíjate que Polianalítica, aparte de ser una cuenta que está muy activa, que es una organización pues de análisis político, una especie de think tank, diría yo, venezolano, maracucho. Bueno, también ha sido un espacio para el debate, ¿no? Totalmente, Vladimir. Y en este momento, pues, caramba, Venezuela es un país en el cual hay muchas noticias por segundo, por minuto. Y hay mucha expectativa con respecto a estas reuniones que se van a iniciar el 1 de agosto entre la presidenta de la Asamblea de 2015, Dinora Figuera, y los representantes del gobierno de Delcy Rodríguez, presidenta encargada. ¿Qué se puede esperar de allí? ¿Qué debe salir de allí, Jesús? Mira, tú sabes ¿Qué puede salir más que lo que deba? Una de las fortalezas que tenemos nosotros en Polianalítica, que nos toca todos los meses entrevistar a 1.200 sujetos en el correo electoral de Venezuela. Quiere decir que tocamos el estado Zulia, tocamos el estado Lara, tocamos el estado Carabobo, tocamos la parroquia La Victoria del estado Aragua, tocamos el Atillo, Baruta, Chacao, Libertador y Sucre, y Lecherías y Puerto de la Cruz, el estado Anzoátegui. Y 4 veces por año tocamos los llanos y los Andes venezolanos. Es bastante distorsionado lo que la clase política y las redes sociales hablan de la política del país, lo que la gente piensa de los políticos y de la política, ¿ok? Mira, las reuniones que han existido entre gobierno y oposición en este momento no tienen mucha fuerza en la ciudadanía, porque estuvo llenas de fracasos, ¿ok? Las últimas reuniones que hizo la oposición en México, en Barbados, no le fueron bien, ¿ok? Y a pesar que pareciera que fueran diferentes actores, prácticamente están los mismos actores, ¿ok? Pero solamente que el tiempo político es diferente. Y quizá es lo que los ciudadanos no terminan de comprender, que en este momento hay una intervención del gobierno de Estados Unidos en estas conversaciones, lo que obliga a estos sectores que se reúnen no solamente a que la reunión tenga éxito y lleguen a acuerdos entre la mesa que se está discutiendo, que es las reformas de algunas leyes electorales y por supuesto el tema del Tribunal Supremo de Justicia. Los poderes, sí. Correcto, sino que también llegó el momento del entendimiento entre sectores radicales y no radicales de la oposición venezolana y sectores radicales del gobierno con sectores no radicales del gobierno. O sea que la intervención de los Estados Unidos obliga a los sectores políticos del país a entrar en entendimiento entre las partes, ¿okay? Pero fíjate que esa es una reunión, al menos lo que se ha anunciado por muchos que hablen de que van a hacer consultas a distintos sectores, es una reunión que no agrupa a todos los sectores del chavismo, pero tampoco a todos los sectores de la oposición. Bueno, pero en el inicio, ¿okay? Porque si nos podemos evaluar... en el pasado tampoco fue así. Hace 2 días se cumplió 1 año de las elecciones municipales, gracias, regionales y consejos legislativos y consejos municipales en el país. Y la oposición venezolana tiene 50 alcaldes que participaron más, pero tienen 50 alcaldes que ganaron. Hay un gobernador de la oposición que está en ejercicio del poder. Hay 29 diputados de la Asamblea Nacional de la oposición que están en ejercicio del poder. Hay concejales, diputados legislativos. O sea que en este momento hay una representación mucho más amplia de una clase política que sí está de acuerdo en que se llegue a estas conversaciones, a este diálogo, y creo, Vladimir, que por primera vez en los últimos 20 años hay más ánimo de llegar a acuerdos que a desacuerdos. Pero fíjate, tú decías algo, Jesús Castillo Molleda, director de Polianalítica. Tú decías que a la gente, al ciudadano, esas reuniones no le llaman mucho la atención, pero resulta que les llame o no les llame la atención, son reuniones que tienen incidencia en su vida cotidiana, porque de lo que pase allí en alguna medida puede cambiar su vida. Si, por ejemplo, si hay un contexto de cambio en los poderes públicos que genere mayor garantía para el ejercicio de la función, digamos, de inversión extranjera, pero inversionista, en fin, evidentemente eso tiene un cambio. Eso es verdad, Vladimir, pero los ciudadanos no están muy identificados con la clase política que gobierna y la que se lo opone en este momento. Porque ambas clases políticas implosionan entre sí, pero nadie está atendiendo el problema que el ciudadano le está afectando, que es el económico, que es el poder adquisitivo, que es su calidad social, su calidad de vida. Y la microeconomía está muy afectada
ante una macroeconomía que se anuncian acuerdos financieros, energéticos, petroleros, gasíferos, ingreso de dinero, acuerdos internacionales, baja de sanciones, pero hasta este momento, en la microeconomía, eso no se está sintiendo. Sin embargo, fíjate, hay anuncios como el que acaba de hacer creo que fue ayer la presidenta encargada, de una política de crédito para las personas que fueron afectadas por el terremoto, por ejemplo, para financiar vivienda, en fin, hasta cierto tope. Y eso, bueno, son cosas que quizás no tienen todo el problema, pero han entendido, creo yo, que deben tocar los puntos esenciales que si fuera por anuncio, estuviéramos hoy en el top de la economía mundial, ¿ok? Porque desde enero lo que tenemos son anuncios, ¿ok? Hay anuncios, hay reuniones, por ejemplo, hoy visitó otra petrolera a Venezuela, han asistido más de 17 petroleras que han venido al país, el ministro de Energía de Estados Unidos se la mantiene ahora aquí, de una manera u otra están haciendo las inversiones en las refinerías y hay acuerdos de este tipo macros, ¿ok? Pero finalmente, en lo micro, ¿dónde está el problema? Los anuncios se van a hacer fuertes cuando se hagan tangibles, ¿ok? En este momento los ciudadanos y las encuestas son muy claras, Vladimir, en el correo electoral. La gente creció con una expectativa a partir de enero, febrero y marzo. Esa expectativa duró hasta Semana Santa. Después de Semana Santa la expectativa empezó a bajar, ¿ok? Fuertemente. Ahorita volvió a estar muy baja la expectativa de mejoría porque finalmente tenemos anuncios, ¿ok? Y ojalá que todos estos anuncios, por supuesto, de una manera u otra se concrete porque es la mejoría. Sin embargo, en la macroeconomía sí es diferente, Vladimir. En la macroeconomía, si tú sientes al sector financiero, al sector turístico, al sector automotriz, al sector de las motocicletas, al sector marítimo, al sector aéreo, si lo sientes de una manera u otra que están reconociendo que hay un esfuerzo gubernamental, que hay un esfuerzo de mejorar la situación económica, si hay un esfuerzo de las permisologías necesarias en la macroeconomía, ¿ok? Si entonces quiere decir que el gobierno venezolano pareciera que no estuviera manejando las finanzas petroleras, ¿ok? Está manejando otro tipo de finanzas, pero no las petroleras. Porque si estuviera manejando las finanzas petroleras, con todos los anuncios y con toda la inversión que se ha hecho y con toda la venta de petróleo, entonces estuviéramos en otra situación en este momento. Las conversaciones, el mundillo político es una cosa y el mundillo ciudadano es otra cosa. Ahorita lo que va a pasar en agosto está muy concentrado en el mundillo político. Evidentemente. ¿Ok? No en el ciudadano. El ciudadano, cuando ese mundillo político dé resultados tangibles que fortalezcan, por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo cuando la gente dice, no, que en el país quieren elecciones. Una cosa es querer elecciones y otra cosa es querer cambios. Son dos cosas muy diferentes, ¿ok? No es tan cierto, yo que encuesto, hermano, y son cara a cara las encuestas nosotros. O sea, person a person, ¿ok? No es tan cierto que la gente está hablando de elecciones. La gente lo que habla es el cambio. Y cuidado quien le da el cambio. Porque quien le da el cambio lo reconoce. Inclusive, si el cambio se lo da el que está hoy, también se lo van a reconocer. O sea, las encuestas también son claras. Si el gobierno nacional termina mejorando la economía y termina dando mejor calidad de vida y termina dando estos créditos, no solamente para los afectados del 24 de junio, sino que también los ciudadanos pueden tener tarjeta de crédito, pueden tener microcréditos, pueden tener un caché más grande, ¿ok? En este caso, sin ninguna duda, se lo van a agradecer al gobierno de turno. Conversamos con Jesús Castillo Molleda, presidente de Polianalítica. Aquí me dicen, ¿cuándo habrá un problema con la juventud? Bueno, aquí está este muchacho que está con nosotros aquí, pero podemos traer unos más jóvenes también, ¿verdad? Podemos traer unos más jóvenes. Sí, por supuesto. Entonces, en las prioridades ciudadanas de esos estudios que ustedes han hecho, y cuándo fue la última medición que hicieron, en esas prioridades ciudadanas, ¿cuáles son los primeros aspectos? La última medición que hicimos fue en mayo. Fue del 20 al 26 de mayo, porque nos tocaba casualmente, arrancábamos campo el 25 de junio, ¿okay? Porque es la última semana de cada mes, pero bueno, ocurrió el terremoto y no hemos medido en este momento, ¿okay? Pero el comportamiento es de esta manera. El ciudadano lo que aspira es que tener una calidad de vida tranquila. O sea, tener internet en su casa, tener las condiciones de una vivienda, tener acceso a la medicina, la salud, al transporte y por supuesto la propiedad privada. El tema de la propiedad privada es muy interesante, Vladimir. La gente aspira a tener, así sea un cuarto, una habitación, un espacio, una moto, una bicicleta, un carro, pero en el que sea de ellos, ¿ok? La gente le tiene mucho valor a alcanzar ese logro de la propiedad privada. Hemos medido inclusive por qué tantos jóvenes, por cierto,
que se juntan en concubinato, se casan, no tienen hijos. Entonces, obviamente, la expectativa de crecimiento poblacional está siendo afectada porque las familias jóvenes lo que tienen es un perro o un gato. Y de paso algunos lo capan, entonces imagínate. Correcto, entonces no tienen hijos No como tienen tal, hijos. porque también es complejo tener Claro. un hijo, es complejo mantenerlo. Entonces tenemos esta prioridad, la economía, el tema bolsillo, mi poder adquisitivo. Así es. Segundo, la calidad de vida, o sea, mi entorno, mi vivienda, mi satisfacción interna, tener las herramientas básicas para yo vivir con calidad. Y lo tercero tiene que ver mucho con la salud. La salud. Y en cuarto lugar, depende de la región. Por ejemplo, en el Zulia, esto que te voy a hablar es el primer lugar, los servicios públicos. En el Bueno, Táchira, la electricidad, por correcto, es primer lugar el servicios agua. públicos. En Caracas está en cuarto lugar, que es agua y electricidad, por decir algo, porque tienen otras prioridades que no están siendo afectadas. Y además porque Caracas no se ve tan afectada. Correcto, por ejemplo, cuando nosotros encuestamos los llanos, que es Yaracuy, que es la parte de Barinas, Cojedes, Portuguesa, el problema es el gasoil. ¿Ok? Los productores necesitan gasoil para la producción. Entonces, si vamos para los Andes, tienen un problema también que tiene con la interconexión de internet, con la parte eléctrica. Entonces, depende de la región que vamos encuestando, tienen problemas diferentes como prioridad, pero los problemas son bastante parecidos. En este caso particular, es un llamado interesante, porque también los hemos encuestado, a los 335 alcaldes y 24 gobernadores del país. La gente está reclamando gestión de gobierno, ¿ok? Gestión pública. Por eso que hoy hay un reconocimiento interesante a aquellos alcaldes que después de un año haber sido electos, están haciendo una gestión decente. Están y atendiendo también a el la gente. comportamiento frente al terremoto también, quieras o no, bueno, caso por ejemplo de Chacao Sí. es innegable que Sí, el alcalde la gestión Gustavo de- Duque ha hecho un manejo bien responsable, bien profesional sobre el tema del terremoto, la atención también en el momento que hubo, pero también la respuesta, la rendición de No, cuentas. y lo otro es también el dar la cara, por ejemplo, Gustavo Duque, por ejemplo, también el alcalde de Baruta también lo hizo. Hay otros alcaldes que a pesar de ser de zonas donde había problemas, Y se no los solamente tragó la tierra. alcaldes y gobernadores, que sino no- también diputados, Exactamente. concejales, que también fueron como muy pasivos Y en este algunos proceso. dirigentes políticos, bueno, que quizás que bajaron, entonces otros que se aparecen por allí haciendo donaciones, que a mí me parecen eso, yo creo que un político debe donar algo, si va a donar, pero no tiene por qué estar retratándote, ¿entiendes? Por Bueno, ejemplo. porque acuérdate que hay muchos políticos que tienen baja credibilidad y baja popularidad. Por ejemplo, en este momento los diputados de la Asamblea Nacional de la oposición no lo están haciendo muy bien a nivel de la participación política hacia la gente. Una cosa es su agenda parlamentaria, otra cosa es su agenda hacia la gente. Y así como pasó con el COVID, ahora con el terremoto, mucha de esta clase política tuvo baja actividad, ¿ok? No, tuvo Claro, una también baja- hay que ver cuál sería la presencia que la ciudadanía espera de un político en un evento como la catástrofe esta que vivimos, el doblete Bueno, sísmico. pero era evidente que se necesitaban todo tipo de ayuda Claro. en ese momento, ¿ok? Era evidente que si tú eres un político vamos a hablar... Bueno, si eres del gobierno, voy a tiene que hablar, estar presente. bueno, pero voy a hablar Si es un lo que- político zuliano, para meterme con el Zulia, pues. Como Manuel Rosales Guerrero. Bueno, Manuel tiene un partido político, tiene diputados, Fue tiene 7 gobernador. alcaldes, tiene representaciones legislativas, era para que un nuevo tiempo hubiera hecho mucho más, ¿ok? Como organización política. Yo no vi a Henry Falcón activo, bueno, no lo pudimos percibir, ¿ok? Hubo mucha pasividad de muchos políticos que no estuvieron a la vanguardia del problema, ni siquiera con las relaciones que tienen fuera de Venezuela, canalizaron unos recursos con ONG, canalizaron donaciones, hicieron intervenciones, no hubo ese proceso de participación que bastante se necesita ahorita para ayudar a todas estas familias que hoy están en situación de que tienen una casa y no la tienen, que tienen un edificio que no se cayó, pero parece que no pueden habitarlo y que están en una situación bastante vulnerable para poder volver a sus viviendas. Los fenómenos como el ocurrido, este fenómeno natural tan terrible, el doblete sísmico, pueden llegar a acelerar cambios políticos. En este caso no. Jesús Castillo Molleda. En este caso no, porque no fue masificado en todo el país, fue muy sectorizado. En este momento, el problema del sismo está localizado en las zonas donde hubo problemas sísmicos. Pero te puedo decir que en la semana siguiente, estados como Lara, porque nosotros estuvimos presentes, estados como Zulia, ¿ok? Estados como Mérida, estados como Táchira, estados como los llanos venezolanos, estaban en su actividad normal, ¿ok? En este momento el problema
del terremoto es los que viven en La Guaira y los que están afectados, los que perdieron sus familiares y sus bienes y servicios. Los que están afectados en Caracas, que no se les cayó el edificio, pero como te lo decía, están en un color rojo en sus etiquetas. Hay gente que está viviendo en refugio, hay gente que está viviendo, en el caso de Chacao, en hoteles y que no han podido vivir a su casa. Hay gente que se le cayó, por supuesto, el edificio, aparte que murieron familiares, quedaron sin vivienda. ¿Ok? Entonces, ahorita la focalización del problema del terremoto está donde las zonas afectadas, no en el resto del país. ¿Ok? Ya el tema terremoto en el resto del país es de muy baja capacidad, de muy bajo entendimiento y de muy bajo en el idioma normal, al menos que ocurra otro evento, ¿ok? Dios quiera que no. Pero correcto, pero en este caso particular, como no fue masivo, afortunadamente, el problema está muy localizado en La Guaira, en la Gran Caracas, donde estuvo afectado, y un poquito en el estado Falcón, donde todavía hay edificaciones y gente que murió. Sí, bueno, también Guarena sufrió, el Junquito, por ejemplo. Bueno, hay áreas que están todavía que quizás no han tenido la visibilidad, pero que han sido afectadas. Pero yo quería hablar contigo también con respecto a las secuelas que puede dejar esta reunión del 1 de agosto entre las delegaciones de gobierno y de oposición de este sector que encabeza Dinora Figuera, con el apoyo de Leopoldo López y Julio Borges, hay que decirlo, y el gobierno de Delcy Rodríguez. Y también hay voces críticas del chavismo. Por ejemplo, Arias Cárdenas está pidiendo que el PSUV que se consulte al PSUV sobre la integración de la delegación del gobierno en estas reuniones. Es decir, hay algunas pequeñas movimientos telúricos ahí en ambos sectores. Mira, ¿no? La sugerencia para los sectores políticos del gobierno y la oposición. En este momento nadie puede estar exigiendo nada porque no hay un control total de la exigencia, sino que hay pasos a la vez. Para principios de año, con el movimiento del presidente Nicolás Maduro, nadie pensó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, iba a tomar el mando del país. Muchos pensaron que iba a ser María Corina. ¿Ok? Ahora, no es ni María Corina, ni está el presidente Maduro. Están otros en el escenario. Y pareciera que las alas radicales de dos sectores están perdiendo un poquito de fuerza en esta primera etapa. ¿Ok? Por ejemplo, aquí hay que incorporar a partidos como Fuerza Vecinal, aquí hay que incorporar al Parlamento opositor que está dentro de la Asamblea Nacional hoy activo. ¿Okay? Bueno, hay movimientos políticos como Un Nuevo Tiempo, ahí está la gente de Henry Falcón, ahí está la gente de Capriles, ahí hay otros movimientos que están, Lápiz, que también podían participar, y además que participaron en elecciones y que están muy de acuerdo con el tema de las reuniones que se están haciendo. Y lo otro también, Vladimir, que en las expectativas que se tienen en este momento son pasos que se están dando consolidados a reuniones previas, ¿ok? Que se necesitan para seguir avanzando. No se puede hablar de elecciones si tú no tienes una reforma del poder electoral. No se puede hablar de elecciones si tú no tienes una reforma del poder judicial. Claro. ¿Ok? No tendría sentido eso. Ahora, estaremos ante una reunión que será más para la opinión pública, para mostrar a la opinión pública cosas que ya se resolvieron, mira, que ya se decidieron. Hemos entendido en los últimos meses que hay tres tipos de escenarios políticos que se están dando en Venezuela: lo público, lo privado y lo secreto. Creo que ahorita se está manejando mal lo secreto. ¿Okay? Ahorita la intervención del gobierno de Estados Unidos ha ayudado muchísimo que se filtre poco las informaciones. ¿Okay? Y hay unos falsos positivos que se vislumbran y mucha gente cae porque quiere ser titular. Inclusive lo que sí afectó mucho, por ejemplo, el tema de los terremotos, fue a muchos influencers y a muchas personas que hoy en día no tienen credibilidad con la información porque jugaron a doble escenario, ¿ok? Entonces en este momento hay muchos actores que juegan con la información política que no están siendo muy creíbles en este momento, y por eso que, por ejemplo, lo de Dinora, quien lo tenía en el radar, no lo tenía en el radar tampoco. No lo podías tener en el radar. Pero entonces eso fue una acción sorpresa. Y sobre esa acción, yo te puedo decir, porque tengo el pelo... Este ha sido un año de cisnes negros. Te puedo decir porque tengo el pelo, como decimos por acá, del burro en la mano, que vienen otras sorpresas, ¿ok? Que hay otras conversaciones. Pero uno aquí entre nos, que nadie nos está escuchando. Y hay otros actores que van a ver pronto en el escenario, ¿ok? Que también están siendo llamados, pero están siendo prudentes. En este momento no es el momento de protagonismo, es el momento de soluciones para los escenarios políticos que vienen a futuro, ¿ok? Porque si esto no se resuelve de esta manera, no vas a tener elecciones ni a mediano ni a corto plazo. ¿Algo de lo ocurrido este año puede llamarse cisne negro? Mira, sí, claro. Bueno, el terremoto, por ejemplo, un cisne negro. Sí, por supuesto, sin ninguna duda. Inclusive, el hecho de cómo el presidente Trump habla de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el hecho de que Marco Rubio prácticamente saque del juego
de la geopolítica ahorita María Corina Machado, y que María Corina Machado venga en decadencia política tan fuerte como la está teniendo ahorita en Venezuela. María Corina, que venía creciendo en popularidad después del 3 de enero, viene ahorita en una bajada impresionante. Y la aparición de un actor como Lorenzo Mendoza, se puede también llamar un cine negro en la política, porque nosotros que encuestamos, cuando nombramos a Lorenzo Mendoza, Lorenzo Mendoza prácticamente arrodilla a María Corina Machado. Ok, la pone en jaque. Pero bueno, fíjate tú que ya tenemos que despedirnos, pero como diría el logo con respecto a la Caperucita, un cuento que no puedo contar, pero sí puedo decir el final, este cuento sí lo han cambiado. Por ejemplo, imagínate tú, fíjate tú rapidito, nota de protesta de Venezuela al gobierno de Irán por un comentario del canciller. Bueno, ¿quién se imaginaba eso? Bueno, igual que el gobierno de Venezuela, la entrevista que hizo, que por cierto saqué un artículo, que lo publiqué, sobre la entrevista que hizo Delcy Rodríguez, también haciendo autocríticas importantes. Y antes de irme, simplemente quiero invitar a que puedan consultar nuestras redes sociales, nuestra página web www.polianalitica.com, Twitter, Instagram, TikTok, @polianalítica. Por ahí 24 horas de información. Y gracias, Vladimir. Jesús Molleda, Castillo Molleda, para que vos veáis, del Zulia para Venezuela. Eso es correcto, hermano. Gracias, la hermano. pepa del queso. Así es.